Contrabando, escravidão e comércio no Caribe são tópicos abordados na conversa entre os professores doutores Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e Juan José Ponce Vasquez, da Universidade do Alabama. O bate-papo foi feito originalmente como live no Instagram da revista Tema Livre. Você tem trabalhado com a espanhola, com comércio, escravidão, poderes locais, pirataria, enfim. Mas antes disso, antes da gente falar mais especificamente do objeto de pesquisa, eu vou te pedir uma contextualização. Por exemplo, vou te pedir para falar um pouco sobre o início da exploração por Castela da Espanhola, o papel também da ilha no Império Espanhol, o interesse dos outros reinos europeus na ilha. Pues sí, este es el tema de la investigación bueno, que va a salir muy pronto en un libro publicado por Cambridge University Press, ¿no? El libro se llama Islanders and Empire, Smuggling and Political Defiance en Española, 1580-1690, es el nombre en inglés, ¿no? Y sí, la española ocupa un lugar bastante peculiar, ¿no? Digamos, en la historia de la conquista, la exploración y la expansión española en las Américas. Es realmente la primera colonia, es la primera colonia americana, ¿no? Entonces es un terreno de exploración, es un terreno de exploración, digamos, de métodos de conquista, de métodos de exploración, de contactos con nativos americanos y por desgracia va a ser un lugar de experimentación que va a sufrir en muchos casos, precisamente, digamos, esta primera ola española, ¿no? Y las enfermedades y todo esto que van a ser globales en toda Castilla, perdón, en todas las Américas, pero en la española se va a sentir particularmente fuerte, ¿no? Cristóbal Colón, que fue el primero en llegar, el primer europeo, digamos, ¿no? En llegar a América, su relación, por ejemplo, con los indígenas desde muy principio en su proceso de exploración y conquista fue bastante problemático, ¿no? Colón estaba muy enfocado en encontrar oro y encontrar riqueza y maximizar a los ojos de los reyes católicos, digamos, la riqueza de la española. Entonces, digamos que sus métodos a la hora de conseguir esos fines fueron bastante brutales, ¿no? Tanto de ellos como de los que fueron con él, a partir sobre todo del segundo viaje, ¿no? Que es digamos, el más numeroso de colonos, ¿no? Y digamos el proceso, ya no solamente con Colón, sino los que van a seguir justo después, el proceso se va a definir, el proceso de conquista y colonización se va a definir por un afianzamiento lento pero constante del control real digamos, de la isla y de sus habitantes, ¿no? Colón, por ejemplo, entre 1492 y 1500, Cristóbal Colón se llevó como unos 2000 indios a venderlos a España, ¿no? Como esclavos, ¿no? Algunos de ellos tuvo que devolverlos porque la reina se quejó, pero aún así, al final, digamos, el tema de la esclavización de indígenas fue algo que estuvo desde el principio muy marcado, ¿no? Después se cambia un sistema de encomiendas, ¿no? De encomiendas que son también bastante duras, eran bastante duras y eran, no es lo mismo que esclavitud, pero digamos en la práctica casi que lo eran, ¿no? Y van a llevar entre las enfermedades, la conquista y la guerra y digamos el trabajo en los depósitos de oro, la población de la española, la población taína de la española se va a ver devastada, ¿no? Pasamos de 1492, había unos 400.000 digamos, indígenas. Esto es una estimación ni conservadora ni muy alta, es una intermedia, ¿no? Si partimos de una población inicial de unos 400.000 esclavos, para 1514 solamente quedan 27.000. Es brutal, ¿no? Esto basado en los estudios de Frank Moya Pons, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que la población indígena va reduciéndose, la población de la española, los españoles que estaban en la española van a intentar apropiarse de mano de obra de cualquier manera, ¿no? Entonces van a iniciar expediciones, digamos, de captura de otros indígenas por todo el Caribe, ¿no?
de 1514 a 1524, por ejemplo, hay al menos 68 expediciones de captura de indígenas por todo el Caribe, ¿no? Y van a capturar al menos 1000, que sepamos 1000, pero seguramente muchos más. Esto está basado en la investigación de Aaron Stone. Entonces, la isla española se va a convertir en un centro neurálgico en estos primeros años, ¿no? Va a ser el centro que va a controlar, digamos, todas las expediciones que se van a hacer en la región circuncaribeña. Digamos, van a partir en los primeros 20 años de la española, ¿no? Expediciones a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, incluso después apoyo a otras expediciones que vienen directamente de España, como Panamá, expediciones a Panamá, o a Florida, o a Colombia, ¿no? Entonces, muchos de los personajes más conocidos, digamos, de la conquista, de lo que se llama la conquista del territorio americano, como Ponce de León, Diego Velázquez, Hernán Cortés, todos fueron colonos en la Española antes de ser gobernadores o adelantados o personajes de importancia en otras colonias, ¿no? Incluso a veces conquistadores negros, por ejemplo, ¿no? Africanos, conquistadores africanos como Juan Garrido, del que sabemos bastantes cosas ahora ya, ¿no? Que participó en la conquista de Chile y en Perú. Pues Juan Garrido residió en la Española, ¿no? Antes de ir a Perú y Chile. Entonces la Española se convierte en este centro neurálgico, en estos primeros años al menos, por el que todas las expediciones pasan, digamos. Si no parten, al menos pasan por la Española, ¿no? Esa es su importancia inicial, ¿no? Después, claro, ya no solamente es la importancia de la Española como de expediciones, sino también es la primera plantación, digamos, la primera sociedad de plantación que se da en el mundo americano, ¿no? Que esto es algo, por supuesto, que en Brasil los especialistas saben muchísimo, pero Española va a ser la primera, también va a ser entonces campo de experimentación y digamos, de transferencia del conocimiento que venía usado en los portugueses, sobre todo, ¿no? En las islas atlánticas, ¿no? Entonces, con el apoyo de la corona, a medida que en los primeros años de 1510, 1520, a medida que el oro se va agotando, se va a dar la transición al azúcar. El azúcar va a ser el gran boom del 1520 aproximadamente, ¿no? Y con el apoyo de la corona, en forma de préstamos y excepciones fiscales, se construyeron grandes plantaciones y molinos de azúcar, ¿no? Financiación genovesa, italiana, también es muy importante, y comenzó en ese momento la introducción masiva de esclavos africanos, ¿no? Los cuales ya estaban presentes antes. Normalmente eran esclavos que venían de la península ibérica, venían de Sevilla, venían incluso a veces de Lisboa, y que estaban cristianizados, pero a partir de 1520 empiezan a llegar una población masiva de África traída por mercaderes portugueses, ¿no? Que van a ser los grandes proveedores de mano de obra esclava a la española y a otros muchos territorios, ¿no? de la monarquía hispana en ese momento. Para 1540 en la española hay aproximadamente unos 30.000 esclavizados africanos, ¿no? Que puede que no sean muchos si pensamos a lo mejor en sociedades de plantación posteriores o incluso el ejemplo de Brasil, más posterior, pero siendo la primera 30.000 almas, ¿no? Traídas de África no son pocas, ¿no? Pensando también en el coste humano que tiene la transferencia de esclavos africanos de África a América tan temprano, ¿no? En el que morían casi la mitad en el camino, ¿no? 30.000 almas son muchas almas, son incluso más almas de lo que parecen. Si quieres te puedo contar un poco sobre cómo decae el ciclo del azúcar sin meterme mucho. Y esto Brasil tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? La española decae como centro azucarero importante, en parte porque Brasil surge, ¿no? Como ese gran centro azucarero. Ajá. Y las plantaciones de azúcar, pese a que no van a desaparecer de la española, sí van a tomar un papel muy secundario, ¿no? El azúcar brasileño era mucho mejor, mucho más de calidad, mucho más depurado que el azúcar dominicano, digamos, ¿no? Entonces, los plantadores en la española van a poco a hacer una transición, digamos, a otros productos como el jengibre. Se va a convertir muy popular, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, y después seguido por ganadería y cueros. Los cueros de vaca, sobre todo, van a ser muy importantes como
como elemento de comercio, ¿no? Y este es precisamente el momento en el que el comercio ilícito, el contrabando, va a empezar a despegar, ¿no? Y la española se ve poco a poco aislada de lo que son los círculos mercantiles de la monarquía hispánica, ¿no? Las flotas no paran en la española, las flotas van directamente a tierra firme o a Veracruz, y española se ve un poco aislada en estos momentos. Entonces, el contrabando empieza, digamos, a resurgir digamos, en 1560-70 y para el 1580 está en puro florecimiento, ¿no? Uhum. E até te pergunto, né, o que sobre esse contrabando, por exemplo, quem são os atores sociais, quem são os personagens, os setores sociais que estão vinculados a esse contrabando na espanhola? Ujú. En la española, digamos, el contrabando particular, la sociedad, la economía y en muchos casos la política de la isla por más de un siglo. Yo diría que básicamente por el resto, en gran parte por el resto del periodo colonial, el contrabando va a ser uno de los, si no el más importante forma, digamos, de enriquecimiento que tiene la población, ¿no? Eso se debe en parte a este aislamiento del que hablaba, ¿no? Anteriormente. Pero en el contrabando participan todos los actores sociales, de todos, digamos, de todos los rangos, ¿no? Desde las élites, digamos, que en muchos casos no participan directamente, sino a través de intermediarios, hasta uno podría, y esto ya es un poco especulación, pero incluso cimarrones, por ejemplo, podrían haber participado, ¿no? En intercambios de contrabando, ¿no? Pero sabemos que poblaciones rurales, urbanas, élites, no élites, poblaciones, digamos, de africanos libres, digamos, personas de color libres, también participaron en el contrabando. Se convirtió realmente en el centro, digamos, comercial y económico de la isla, ¿no? Y esto se debe en parte a que a medida que también el comercio legal desaparece, el final del 16, como sabes, y como muchos saben seguramente, es el momento en el que los otros países europeos empiezan realmente a moverse por el espacio del Caribe, digamos, de una manera constante, ¿no? Los franceses fueron los primeros en los años, incluso ya desde los 50 y 60 ya se ven algunos marineros franceses y barcos franceses por el Caribe, pero realmente es a partir de los 80, ¿no? 70 y 80, en el que empiezan marineros ingleses, por ejemplo, ¿no? Y para los 90 y para 1600 tienes ya una gran ola de mercaderes holandeses, ¿no? Que empiezan a inundar el espacio caribeño. Y estos empiezan realmente a llevar los intercambios. Los intercambios que se llevan a cabo son ingleses, franceses y holandeses sobre todo, ¿no? En muchos casos van a entablar relaciones, a veces son fortuitas. El contrabando a veces es una relación fortuita de ver quién viene y quién no viene, pero en otros muchos casos este contrabando fue constante y fue, digamos que había mercaderes que venían todos los años, ¿no? Y tenían órdenes, tenían peticiones de lo que tenían que traer por parte de sus socios, digamos, en la isla. Entonces había a veces relaciones de larga duración entre estos extranjeros, ¿no? Y digamos, los colonos españoles, ¿no? A que para finales del 16, también esto es otra cosa que tiene la española, que como es la primera colonia, para finales del siglo XVI estamos hablando de todo, la población es mayormente criolla. Las élites son criollas, son todas nacidas en la isla para finales del 16, que es enormemente pronto, ¿no? Pero, digamos, este proceso de criollización en la española sucede mucho antes que en casi todo el espacio caribe, precisamente por ser la primera, ¿no? Y digamos, estas relaciones que establecen los pobladores locales con estos mercaderes extranjeros, por supuesto la corona sabe de esto, ¿no? La corona española está bien informada de todo lo que está pasando y va a intentar suprimir ese comercio de muchas maneras distintas, ¿no? Va a mandar jueces, va a mandar visitadores, va a intentar que la audiencia de Santo Domingo, que es digamos, el tribunal de apelaciones que existe en la isla, ¿no? Va a intentar que la audiencia va a intentar meter mano en el asunto, a intentar, digamos, eliminar el contrabando,
todo va a ser inútil, todo va a ser imposible, en parte porque en muchos casos las élites de la audiencia, los oidores de la audiencia y los jueces están envueltos en casos de contrabando, los gobernadores se benefician y en los casos en los que no se benefician o no están envueltos, existe digamos, un secretismo que los documentos son muy interesantes. Escuchas a los jueces que se mandan, en muchos casos son incapaces de descubrir nada. En otros casos son comprados, son sobornados para que no cuenten nada, ¿no? Y aquellos que no son capaces de sobornarse, la violencia, entonces estalla la violencia, ¿no? Hay casos de violencia en contra de jueces que intentaron llevar a cabo su cometido de perseguir el contrabando y los echaron a punta de lanza, ¿no? A punta de pistola, ¿no? No de pistola, pero de espada, a punta de espada o a punta de lanza, ¿no? Entonces, la violencia, digamos, como elemento último, pero muy presente, ¿no? En la defensa del contrabando, que muchos habitantes de la Española pensaban que era un derecho adquirido, ¿no? Era un derecho enfrentados al olvido, ¿no? Y digamos a la marginalidad a la que estaban dentro de los que son los círculos comerciales hispanos. El contrabando se convirtió en un derecho adquirido, digamos, ¿no? Entonces lucharon, digamos, de manera encarnizada por defenderlo. Y en 1605, la corona, harta de intentar eliminar el contrabando, va a tomar una solución radical, que son lo que se llaman las despoblaciones, ¿no? Las despoblaciones en Santo Domingo, que significan, básicamente, la corona va a mandar al gobernador de Santo Domingo que despueble, que coja toda la población de la isla que está en el norte y en el oeste, lo que hoy es Haití, y lo que es el norte de lo que hoy es República Dominicana, y quemar todos los pueblos, y las ciudades, no ciudades, eran todos villas y pueblos, ¿no? Y reconcentrar la población alrededor de Santo Domingo y prohibir que todo poblador vaya a las zonas despobladas, ¿no? Bajo pena de muerte. Entonces, durante 2 o 3 años, la isla va a estar envuelta en casi una guerra fratricida entre aquellos que defienden la despoblación, el gobernador a la cabeza, y los que se resisten a la despoblación, ¿no? Va a llevar a episodios bastante pintorescos y dramáticos, ¿no? Hasta el punto de pobladores que van a atacar al gobernador con armas que compran a mercaderes holandeses, ¿no? Va a llevar a la mata discriminada de ganado por parte de los pobladores que se temían que no iban a poder recoger el ganado y llevarlo a las zonas de nuevo poblamiento y prefieren matar al ganado y vender las pieles a los mercaderes extranjeros antes de tener que llevarlo todo, antes de perderlas, ¿no? Entonces, pues, va a haber, digamos, unas situaciones bastante dramáticas en ese momento. Y, digamos, los primeros años del siglo XVII están marcados precisamente con esta prohibición de poder entrar, digamos, en estas zonas despobladas, ¿no? Que se cumplió mayormente, se cumplió más que no. Normalmente se cumplió. Aunque digamos que las reglas se van a ir flexibilizando a medida que pasan las décadas, ¿no? Y como sabemos, este realmente es el origen en parte digamos, de que el origen de la llegada más tardía, en los 1530, 50, 60, de lo que se llaman los bucaneros, ¿no? Los bucaneros que van a ser los piratas, los centros de la piratería en el Caribe, en Tortuga, en la isla de Tortuga, que está justo afuera de la costa de República Dominicana, de la Española, ¿no? La población francesa que se va a dar en el oeste de la isla, que va a ser el origen de Saint-Domingue y luego Haití, digamos que su origen está precisamente en este momento despoblador en 1605, que por supuesto en 1605 esto no estaba en la imaginación ni siquiera de la corona, porque hasta entonces los pobladores europeos no habían intentado poblar con gran éxito el territorio caribeño. Irónicamente, solamente 20 o 30 años después se van a dar momentos pobladores, ¿no? De los ingleses, los franceses, los holandeses, por todo el Caribe, ¿no? E isso vai levar houve uma pequena interrupção pela conexão. Não passa nada. Pode voltar um pouco, por favor? Bueno, básicamente lo que quería decir es que pese a que la corona no podía imaginar realmente que Saint-Domingue iba a aparecer, es algo que es imposible realmente. Hay historiadores
hay historiadores dominicanos, historiadores en muchos sitios que hablan de que, bueno, de que este es un momento crucial, ¿no? Y sin duda lo es, pero la corona española no tiene una bola de cristal, ¿no? Para intentar saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero sin duda esto era una de las cosas de las que hablo en el libro, es que esta despoblación en la española no es... parece bastante brutal y poco característica de la corona española, pero una de las cosas que hablo en el libro es que las despoblaciones es una herramienta bastante común que tiene la corona española. A finales del 16 y principios del 17, la corona española está haciendo despoblaciones y reconcentraciones de población por todo el territorio de la monarquía hispánica. Lo está haciendo en la península ibérica, lo está haciendo con los moriscos, por ejemplo. La población morisca está siendo despoblada o movida, ¿no? por todo el territorio de la península, ¿no? En México y en Perú hay movimientos también de repoblación, digamos, de despoblación y concentración de la población indígena, ¿no? O sea, las despoblaciones parecen raras cuando uno estudia la española, pero no tiene la vista, digamos, en el resto del territorio de la monarquía hispánica. Pero te das cuenta inmediatamente que no es más que una herramienta más que tienen y que lo están utilizando en todos sitios, ¿no? Y la española se va a convertir en otro sitio en el cual se va a ver como la única posible alternativa que le queda a la corona, que fue bastante brutal y bastante, digamos, encarnizada, ¿no? Fue bastante traumática para muchas personas en la isla, sin duda, ¿no? De eso no cabe duda. Y van a dar lugar a lo que decía, que es a largo plazo la población francesa, que en muchos casos, irónicamente, van a ser el origen de unas relaciones de contrabando que se van a dar entre el lado español y el lado francés, que van a ser muy fluidas, que empiezan a finales del siglo XVII, en 1670, 1680, y se van a producir básicamente por el resto del periodo colonial hasta la Revolución Haitiana. Esos contactos van a ser cruciales. En muchos casos, el Saint-Domingue, como la gran población, digamos, la gran plantación, digamos, la sociedad de plantación más importante y más brutal que existe en el 18, sería imposible concebirla si no fuera por el Santo Domingo español, que está proveyendo a Saint-Domingue de la carne que necesita para mantener ese nivel, digamos, de explotación en las plantaciones, ¿no? Saint-Domingue hizo algo que no podía hacer ninguna otra, digamos, sociedad de plantación, que es no tener que preocuparse mucho por proveerse de comida, digamos, ¿no? De comida, para eso estaba Santo Domingo justo al lado, ¿no? Esto es un problema que Barbados tuvo, es un problema que tuvo muchas otras colonias, digamos, insulares, ¿no? Pero Saint-Domingue no tuvo ese problema, en parte porque Santo Domingo estaba ahí. Entonces, Saint-Domingue no se puede entender sin Santo Domingo. Esa relación entre las dos es fundamental para entender ambos lados de la isla, ¿no? É curioso que eu vejo aí, além do açúcar, vários pontos possíveis de comparação com a história do Brasil e até mesmo dos países do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai. Por exemplo, a altura que os franceses estão, digamos assim, assediando a região do Caribe, os franceses invadem o Rio de Janeiro, invadem a região da Baía de Guanabara, estabelecem uma cidade, estabelecem aqui a França Antártica. Quer dizer, a gente vê a questão do contrabando. Foi criada, onde hoje é o Uruguai, a colônia do Sacramento, com o fim da União Ibérica, né? E a gente vê também, além da pirataria, eu trabalhei na minha tese com o início do século XIX, encontrei pirataria tanto no Prata, como também até piratas do Caribe atacando embarcações portuguesas. Quer dizer, e um outro ponto em comum que a gente pode também traçar é a questão da escravidão. E aí, sobre a escravidão, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco sobre
o que na sua pesquisa, no que você tem pesquisado, você tem encontrado sobre o tema? Ujú. Vamos a ver. Sin duda, hay relaciones muy interesantes que se pueden establecer entre lo que es el cono sur, digamos la zona de Argentina, del Río de la Plata, y, digamos la española, ¿no? En este caso. Creo que parte de esta conexión está en el hecho de que son colonias que se han considerado históricamente por los historiadores marginales, ¿no? Eran regiones marginales que se convirtieron precisamente por su marginalidad. El contrabando floreció de una manera que no podía haberse concebido en regiones que eran más centrales digamos, a los intereses de la monarquía hispánica, ¿no? En este momento. Entonces, en ese sentido, tienen bastante en común. Y creo, bueno, estoy pensando en los trabajos como de Fabricio Prado, Motu Oquias, Matías Motu Oquias, Sáqueres Motu Oquias también. Un trabajo muy interesante precisamente hablando sobre las particularidades del Cono Sur. En la española, yo creo que la importancia de este contrabando en la española y del hecho de que articula toda la sociedad está en la importancia de Santo Domingo como sede de la audiencia. O al menos este es uno de los ángulos en los que se puede entender, ¿no? La audiencia de Santo Domingo y el gobernador de Santo Domingo, que es presidente de la audiencia, digamos que son las máximas autoridades de la monarquía hispánica en gran parte del Caribe. Eso significa que en una ciudad como Santo Domingo, en una isla como la Española, en la cual los intereses locales tienen tanto control sobre la economía, sobre las sociedades, sobre la política, y tienen en muchos casos control digamos, de los mecanismos de la audiencia, de los oidores y del gobernador, lo que significa es que digamos que estos poderes locales tienen el control en muchos casos de las políticas y de su aplicación en el espacio caribeño, ¿no? El ejemplo que te contaba antes, por ejemplo, de la relación entre San Domán y Santo Domingo es importante aquí, por ejemplo, ¿no? A finales de 1690 hay un empuje muy fuerte por parte de la corona española para intentar desalojar a los franceses de la española, ¿no? Los intentos van a fracasar. En parte van a fracasar porque van a ser saboteados por la población de Santo Domingo. Existen ciertos elementos, ¿no? Particularmente en el norte de Santo Domingo, en Santiago, en el norte de la Española. En la ciudad de Santiago existían tantos intereses comerciales con Saint-Domingue que muchos de sus habitantes van a intentar básicamente sabotear los esfuerzos desde Santo Domingo para intentar echar a los franceses, ¿no? Entonces, esto es parte del último capítulo del libro, ¿no? Pero lo que estoy intentando mostrarte es que hasta qué punto, cuando, digamos, las élites locales tienen un cierto control sobre, digamos, las instituciones, hasta qué punto puede llegar su influencia, ¿no? Hay otros ejemplos, digamos, más de vida diaria, ¿no? Existe un personaje en la historia de Santo Domingo, que es bastante conocido, digamos, en el mundo de los historiadores en la República Dominicana, pero creo que no es tan conocido fuera, ¿no? Este señor se llamaba Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel era miembro de las élites locales. Él era regidor del Cabildo de Santo Domingo y, digamos, era regidor de segunda generación. Su padre había sido regidor, su tío había sido regidor. Y este señor se va a convertir en uno de los contrabandistas más importantes, digamos, de su época en el Caribe, ¿no? Este señor, desde 1630, yo le he seguido la pista desde 1630 hasta que muere en la mitad de 1680. Este señor llegó a controlar todos los entresijos de la audiencia y de los gobernadores. Este señor recibía cartas con poderes desde todas partes del Caribe, pidiéndole que intercediera en casos de la audiencia. Son pobladores, digamos, de Caracas, de Cuba, de Panamá, de todas partes del Caribe, mandaban cartas a Rodrigo Pimentel para que él intercediera en casos que ellos tenían en la audiencia
para que salieran a su favor, ¿no? Este señor, digamos, y recibía regalos a cambio, recibía regalos y tenía contactos por todo el Caribe, ¿no? Con los cuales después aprovechaba para hacer sus propios negocios, ¿no? Entonces, este señor era capaz, digamos, de controlar, era como una especie como de una tela de araña, ¿no? Digamos que cruzaba todo el Caribe. Y se estaba beneficiando precisamente del control que tenía de las instituciones en Santo Domingo, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿no? Entonces, Santo Domingo, yo creo que el problema de los historiadores han tenido en muchos casos es que a la hora de pensar en colonias marginales, hemos seguido quizá demasiado cerca los intereses de las coronas, de las monarquías, ¿no? Hemos replicado, hemos copiado, digamos, los intereses, lo que a la monarquía le parece interesante, esos son, digamos, lo que nosotros hemos pensado que eran los centros de poder en los imperios atlánticos. Y yo pienso que esto es un error. Es un error porque, digamos que entendiendo cómo funcionan estas zonas marginales, que son zonas de intercambio, son zonas, digamos, de poco control por parte de estas autoridades, estas son las zonas realmente que tienen una enorme influencia en todo el Caribe, o en todo el imperio, de alguna manera, ¿no? El resto del imperio funciona en parte porque estas zonas, digamos, colaboran, más o menos, ¿no? Pero hay que entender cómo esta colaboración ocurre. Y yo pienso que esto es parte de lo que, volviendo al tema inicial que tú hablabas sobre las colonias, digamos, de Argentina, Buenos Aires, Río de la Plata, es lo mismo, ¿no? O sea, no podemos entender Potosí. Potosí no se puede entender sin el contrabando que venía por Río de la Plata, ¿no? Entonces, no se puede entender el virreinato de Nueva España sin entender qué pasa en el Caribe. Porque por el Caribe todo entra y todo sale, o casi todo. Entonces, entendiendo las zonas marginales, o las zonas que creíamos que eran marginales, o que la corona pensó que eran marginales, podemos entender, yo creo, el funcionamiento del imperio de una manera mucho más completa y una manera mucho más orgánica. El tema de la esclavitud es complejo y no ha sido, por desgracia, para mi desgracia, yo pienso, quizá no ha sido el tema en el que más me he centrado en este libro, aunque está por todos sitios. El libro está el tema de la esclavitud está por todos sitios, aparece por todos sitios, pero no es el tema en el que me he centrado más. Pero una de las cosas que sí he notado y que espero que esté reflejada en el libro es la sociedad en la española y las relaciones, digamos, la esclavitud en la española va a pasar por una transición, ¿no? En el periodo post-plantación, la esclavitud va a tener otro significado. No significa que sea una relación igualitaria, nunca lo fue. La esclavitud siempre fue una relación de dependencia, fue una relación, digamos, entre digamos, individuos que no son iguales, ¿no? Nunca van a ser iguales. Pero lo que se va a producir, digamos, es una transformación entre la relación entre esclavizados y aquellos que los controlan, ¿no? O supuestamente los controlan, ¿no? En sus dueños, ¿no? Los esclavos, se va a dar una explosión, digamos, de esclavitud urbana. Hay bastantes esclavos urbanos en zonas urbanas. Entonces, la esclavitud se va a convertir en parte en una cuestión, digamos, ideológica, una cuestión, digamos, de élites, una cuestión, digamos, de poder visual, una cuestión digamos, de manifestación de poder y de la economía, digamos, de estas élites, ¿no? Eso es uno de los ángulos. El otro ángulo en el que he estado fijando, y me imagino que tiene que haber algo parecido en otros muchos sitios, seguro que en Brasil o en Río va a producirse algo parecido, pero una cosa que sí me he dado cuenta es que en el mundo este de la esclavitud urbana, que se da en Santo Domingo, que es quizás el que más familiarizado estoy, los esclavos van a ser utilizados, digamos, como instrumento, como arma, en muchos casos, en los conflictos entre las élites en Santo Domingo. Entonces he encontrado bastantes casos en los que los esclavos van a actuar, digamos, como asesinos en casos incluso. Van a ser como enviados por sus amos para matar a otro miembro de las élites, ¿no? O van a colaborar con sus amos en ataques, digamos, a otros miembros de las élites. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Y me hace preguntarme bastante sobre cuál es el significado de todo esto, ¿no? Y hasta qué punto las relaciones, digamos, entre amos y esclavos se han transformado, ¿no? No quiere decir que sean relaciones igualitarias, pero digamos que
no quiero poner, no sé si, no me encuentro capaz ahora mismo de poner el nombre. Yo creo que hay una relación más cercana, no es una relación, digamos, es una relación desigual, es una relación, digamos, en la cual hay unos ciertos lazos de obligación, en algunos casos, no en todos, por supuesto. Y eso se ve en los documentos, se ve precisamente en el rol que estas personas juegan, atacando a otros en el nombre de sus amos, ¿no? Actuando como asesinos en algunos casos, ¿no? Bastante señalados, ¿no? Y la protección que después sus amos le dan a estos, ¿no? Una vez que en los casos en los que los casos se descubren, ¿no? Entonces, bastante. Rodrigo Pimentel, el señor del que te hablaba antes, está envuelto en algunos de los casos más famosos que he encontrado en esto, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Hay casos, por ejemplo, hay un caso muy interesante de un portugués que es capataz en una finca, en una granja, y que es asesinado por los esclavos. Es asesinado por los esclavos de manera brutal, por cierto. Los esclavos lo matan y hay muchas historias sobre el porqué, ¿no? El porqué lo matan hay muchas historias distintas, ¿no? Según los esclavos lo mataron porque tenía una relación sentimental con la mujer de su amo. Ese es el argumento que ellos hacen, ¿no? Según las investigaciones que se hacen en el caso, es posible que el amo les hubiera mandado que lo mataran, ¿no? O sea, el amo les dio orden de que lo mataran. Existe también la posibilidad de que los esclavos mataron al capataz porque los hacía trabajar demasiado. Entonces se produce, digamos, una conjunción de intenciones, ¿no? La del amo, por un lado, que sospecha que tiene una relación con su mujer, y la de los esclavos que no les gusta este capataz, ¿no? Entonces se produce una unión de intereses, ¿no? Pero en estos casos he encontrado como 4 o 5, ¿no? De estos casos, ¿no? Y la Española es un lugar difícil de estudiar, el tema de la esclavitud, porque por desgracia no tenemos, las fuentes locales son muy escasas. Todas las fuentes que tenemos existen fuentes existen digamos, de bautismos, matrimonios y de funciones en la catedral, por ejemplo. Pero no tenemos notarios. Fuentes notariales no existen para Santo Domingo, no existen para la Española. Entonces, todo lo que es el día a día, no sabemos casi nada, ¿no? Todo lo que tenemos son los documentos que llegaron al Consejo de Indias. Entonces, es un tema que digamos que me va a llevar mucho tiempo pensarlo y juntarlo, ¿no? Pero lo que intuyo es que está habiendo una transformación, digamos, del significado de la esclavitud en Santo Domingo, ¿no? Al menos en su ámbito urbano. En el ámbito rural, yo creo, por lo que veo, parece que los esclavos que vivían en propiedades rurales, excepto aquellos que vivían en haciendas azucareras, que todavía existían algunas, pero los que vivían en haciendas, en granjas o en ranchos, puede que hayan tenido una vida bastante independiente, digamos, ¿no? Porque sus dueños normalmente, si eran miembros de las élites, no vivían con ellos, ¿no? Y entonces puede que hayan tenido, digamos, algo más de más espacio para vivir una vida un poco más alejada, digamos, de los intereses de sus amos, ¿no? Pero hay mucho que investigar sobre esto, queda muchísimo que investigar. Sim, e te pergunto, dentro dessas relações entre pessoas escravizadas e os senhores, você, por acaso, ao longo das pesquisas, encontrou documentação, fontes que falem da miscigenação? Você chegou a encontrar algo? Hay referencias, ¿no? Precisamente por la falta de documentación. Ahora mismo, hay referencias a estas relaciones, digamos, interraciales, ¿no? Hay bastantes referencias y yo creo que la evidencia es clara cuando se ve las referencias a población mulata o morena, que es como es descrita en los documentos, va creciendo a medida que pasa el siglo XVII, ¿no? Entonces yo creo que tenemos bastante evidencia de que realmente se está produciendo no solamente una criollización de la población africana,
que en la mayoría de los casos es nacida en la isla, la población esclava está nacida en la isla, pero también hay un incremento de la población libre de origen africano y también una población, digamos, producto de las uniones entre digamos, españoles y africanos, ¿no? Afrodescendientes. Hay un incremento, sin duda, de esas relaciones. Ver qué forma toman esas relaciones es más difícil, ¿no? Creo que David Weed ha sido uno de los pocos. David Weed, las investigaciones de David Weed que ha hecho, tiene algunos artículos muy interesantes que hablan sobre Santo Domingo y sobre estas relaciones, ¿no? Y sobre cómo se pueden ver la presencia, digamos, de población libre, población africana libre, en algunos documentos que tenemos en Santo Domingo. Pero ahora mismo en estos momentos estoy poco a poco intentando transcribir todo lo que son las fuentes de funciones. Estoy ahora yendo a través de las defunciones, como las muertes que se dan, ¿no? Que por desgracia solo tenemos digamos, registro de las muertes en Santo Domingo solamente se tienen a partir de 1666, lo cual es bastante tarde. Bautismos tenemos desde 1590. Entonces, que también es bastante tarde. Hay un periodo enorme, casi todo el siglo XVI, en el que no tenemos nada. Y se perdió en parte por el ataque de Francis Drake. Francis Drake atacó Santo Domingo en 1586 y destruyó la mitad de la ciudad y lo quemó todo. Entonces, documentación anterior a 1590 prácticamente no existe en Santo Domingo. Entonces, poco a poco, a través de esta documentación, digamos, está intentando creo que está produciendo, digamos, me está dando pequeñas fotos, ¿no? Me da como pequeños flashes, ¿no? Que me dan a ver que puede ser bastante interesante lo que hay detrás de estas fuentes de las defunciones, ¿no? Porque te describen, por ejemplo, muchas veces los nombres de los esclavizados no aparecen, ¿no? Pero aparecen quiénes son sus amos, ¿no? Entonces, a veces sí dan nombres, otras veces los nombres están ausentes. Entonces, es una fuente con muchos agujeros, pero yo creo que tiene bastantes posibilidades, ¿no? E com a população local, indígena, tem alguma coisa em termos de miscigenação, por exemplo, até mesmo com os espanhóis? La población, digamos, indígena, digamos, tradicionalmente se habla mucho de, digamos, la historiografía más tradicional habla de que la población indígena desaparece a partir de 1550 en la española. 1540, 1550, no existe población indígena. Eso solamente es cierto en parte, ¿no? Es cierto que no existe población indígena, digamos, viviendo en poblaciones indígenas, no existe población taína, por ejemplo, no existen pueblos taínos, no existen, la cultura va, digamos, no existen centros de población que digamos, que mantengan la cultura viva, pero sí existió gran miscigenación, ¿no? Con grupos africanos y también con grupos españoles, ¿no? Hoy sabemos, gracias a los estudios de ADN, se sabe que existe todavía digamos, la presencia de ADN, digamos, taíno en poblaciones, en la población dominicana incluso hoy día es bastante alta, ¿no? Digamos, la población más alta que se da creo que es en Puerto Rico, pero en la española se da todavía en la República Dominicana es todavía bastante alta. Entonces, en los documentos no existe referencia a población indígena realmente, más allá de 1550 o 60. A veces se habla de la población de Boyá, un pequeño pueblo que se dice que tiene población indígena. Pero aparte de eso, yo creo que lo que pasa es que los hijos de las uniones entre españoles e indígenas en estos primeros 50 años, en muchos casos se van a incorporar a la casa de sus padres. Entonces, pese a ser de origen indígena, ellos van a ser considerados españoles. Entonces, digamos que así el rastro se les pierde en los documentos. Pese a que, obviamente, son de descendencia taína, pero ellos se identifican como españoles y todo el mundo los identifica como españoles. Por lo tanto, eso se pierde. Yo creo que en la población africana y en la población cimarrona,
podemos encontrar también, creo, bastante de lo que es la cultura taína, porque, digamos, la época entre 1530, 1550, 60 es un periodo muy activo de la población cimarrona. La población cimarrona en ese momento es muy activa y muy belicosa. Atacan constantemente a las posiciones españolas, ¿no? Y este movimiento cimarrón, en sus orígenes, es un movimiento mixto entre indígenas y africanos, ¿no? Y poco a poco los africanos van a tomar, digamos, a medida que los indígenas van desapareciendo, son los africanos los que van a quedar. Pero yo creo que en estas poblaciones seguramente se produce un gran miscigenación y transmisión cultural bastante importante, ¿no? La población cimarrona en la española va a ser constante durante todo el periodo colonial. Digamos, el periodo más belicoso es este, hasta 1550, y a partir de entonces las poblaciones cimarronas no parecen atacar a las posiciones españolas, pero los españoles periódicamente sí hacen ataques a las poblaciones cimarronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la documentación que estoy mirando ahora mismo de las defunciones, por ejemplo, a veces hay líneas, por ejemplo, de una persona que dice que es un negro boruco. Lo que significa es que era un negro cimarrón. Boruco es de las montañas del Bauruco, que están en la española, ¿no? Entonces, negro boruco o negra boruca, lo que hace referencia es que son esclavos que han sido atrapados en los manieles, en los palenques, y han sido esclavizados de nuevo, han sido reesclavizados, ¿no? Entonces, yo creo que quizá en el mundo cimarrón sí que hubo una gran transferencia cultural, ¿no? Con el mundo indígena. Pero en el mundo español se le pierde la pista. Uhum. E a gente já está, né, entrando aí na reta final, entrando já numa das nossas últimas perguntas. Eu te perguntaria, porque muito do teu livro pega o período da União Ibérica, ou período filipino, enfim. E como é que é a relação desses portugueses, que também eles se espalham pelo Império Espanhol, não só a ida para o oeste do que é hoje o Brasil, mas também os portugueses vão estar em Buenos Aires, Lima. Como é que se dá esse fenômeno na espanhola? Sí, es bastante importante. Tengo bastantes referencias a portugueses en el libro. En parte porque desde los principios de la colonia la documentación habla sobre cómo la española está llena de portugueses. Se convierte en una queja constante, es una queja constante en los oficiales que escriben al rey diciendo que hay muchos portugueses, hay demasiados portugueses. Se contaba que los portugueses son siempre, digamos, son los eternos sospechosos, ¿no? Para la corona española y para los españoles, digamos, para los pobladores españoles. En parte porque son una población, digamos, transnacional, ¿no? En muchos casos son mercaderes. Las redes de mercaderes, las redes mercantiles portuguesas van a través del Atlántico, ¿no? Y digamos que básicamente están en todo el mundo casi en este momento, ¿no? Entonces, los mercaderes son vistos siempre como personajes que no tienen casa propia, no tienen residencia propia, son vistos constantemente con gran sospecha, ¿no? Entonces los portugueses en los inicios de la colonia también son vistos con bastante sospecha, pero son fundamentales. La población portuguesa es fundamental, ya sea como pobladores al principio o ya sea como mercaderes de productos básicos o de esclavos, ¿no? Desde muy pronto. Entonces, estos portugueses están, digamos, se convierten en su presencia es constante. A veces son sospechosos también de ser judaizantes, por judíos, que también es una sospecha bastante común, creo, en todo lo que es el mundo ibérico, ¿no? La sospecha de que los portugueses son judaizantes o que pueden ser judíos, o pueden ser criptojudíos, ¿no? Entonces, esta sospecha también es la acusación más fácil que se puede hacer contra un portugués, ¿no? Que es judaizante. Entonces, muchas veces se utiliza esta acusación contra portugueses como una manera de intentar deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, durante el periodo de la Unión Ibérica, digamos, los portugueses están en todos sitios y en muchos casos se escuchan quejas de que
tienen demasiada importancia, o que, digamos, son mercaderes que tienen un perfil bastante alto y algunas élites locales los encuentran bastante molestos, este perfil que tienen, ¿no? Eh, a partir en muchos casos son soldados también, vienen como soldados. Encuentra uno de vez en cuando en la documentación de Santo Domingo barcos que llegan a Santo Domingo diciendo que vienen de Brasil o que iban a Brasil y que se perdieron. No sabe uno hasta qué punto eso es cierto o es una historia que están contando para tener aceptación en el puerto, ¿no? Para que les dejen entrar en el puerto. Pero fuera como fuese, encontramos una población portuguesa, marineros y personas, digamos, humildes, que vienen a la española y muchos de ellos se convierten en soldados en el presidio de Santo Domingo, ¿no? Entonces, una vez que la Unión Ibérica se rompe en 1640, esto va a ser un problema. O, digamos, va a haber una conversación bastante activa en la audiencia sobre qué hacer con los portugueses en la isla, ¿no? Existen incluso rumores, existen bulos que están pasando de que ha habido una rebelión de los portugueses en Argentina, que sabemos que no es cierto, pero en la documentación que pasa por Santo Domingo se están corriendo rumores de que ha habido una revolución de portugueses en Buenos Aires, y entonces eso se convierte en la mecha para empezar la conversación sobre qué hacer con los portugueses en Santo Domingo. Entonces, las opiniones de los oidores es dividida. Algunas personas dicen, tenemos que deshacernos de los portugueses, pueden ser espías, pueden estar pueden invitar a invasores que vengan, digamos, a portugueses invasores. Hay otros que, por ejemplo, otros oidores, otros jueces de la audiencia, que piensan que eso es absurdo, que estos portugueses están casados en Santo Domingo, tienen hijos en Santo Domingo y que son miembros de la población y que no podemos echarlos, ¿no? Se casam con mulheres dominicanas. Claro. Criollas. Eran criollos, se habían convertido, estaban, digamos, naturalizados, ¿no? Si no con papeles, al menos estaban naturalizados realmente de facto, como vecinos, digamos, ¿no? Eran vecinos de la isla, ¿no? Entonces, existen conversaciones sobre alejarlos de la costa, alejar a los portugueses de la costa para que no puedan contactar a otros portugueses. Al final, la conversación se decide expulsar a los portugueses que no estén casados. Y va a haber una depuración, digamos, de los portugueses que hay en Santo Domingo y los portugueses que hay en la isla, y se van a expulsar a aquellos que no están casados. Muchos de ellos eran soldados. Y en muchos casos esto va a ser también una oportunidad para algunas élites locales para enriquecerse. Porque los salarios de los soldados en Santo Domingo estaban siempre atrasados. Entonces, expulsar a los soldados significa que hay que pagarles de alguna manera. Y entonces, en muchos casos, se les paga con ropa de contrabando. Se les paga con ropa de contrabando a precios muy altos. De manera que cuando llega el situado, no sé si conoces el tema del situado, el situado, digamos, la remesa de dinero que manda la corona todos los años digamos, a muchos puertos del Caribe para mantener la audiencia, para mantener, digamos, a los oficiales reales, ¿no? Entonces, la expulsión de los portugueses se convierte en una manera de enriquecer también a unas élites locales que están, digamos, beneficiándose del situado, cogiendo el dinero del situado y dándole a estos pobres portugueses ropas en pago a su servicio, ropas que en muchos casos valen mucho menos de lo que se les debe, ¿no? Entonces, los portugueses van a seguir estando presentes en la isla durante todo el tiempo, ellos no van a desaparecer. Digamos que son parte de la población de Santo Domingo, que es bastante diversa. Encontramos irlandeses, hay ingleses en la isla durante todo el 17, y algunos de ellos tienen una presencia bastante importante, y algunos son cirujanos, otros son soldados de alto rango, irlandeses de soldados de alto rango. Entonces los portugueses van a conseguir son mercaderes, en muchos casos asociados con las élites locales. Entonces ellos no van a desaparecer después de la Unión Ibérica, van a continuar estando en la Española mucho tiempo. Muchos de los soldados que van a echar de la Española van a volver, y
que van a reclutarlos luego otra vez. O sea que realmente no existen, digamos que eso es lo interesante de esto, ¿no? De que no existen opiniones que duran. Las opiniones, digamos, duran el tiempo que dura un gobernador. Cuando llega otro gobernador, todo puede cambiar, ¿no? Y las relaciones que tienen estos gobernadores y estos oidores tienen que reforjarse, ¿no? Con las élites locales, ¿no? Es un proceso constante de creación y recreación de estas redes, ¿no? Uhum. O tempo praticamente encerrou. O Instagram já vai cortar a nossa conversa. Nós temos 20 segundos. Agradeço muitíssimo pelo aceite, pela tua participação. Muchas gracias por la conversación. Me lo he pasado muy bien y buenas noches. Boa noite, um abraço, tchau, tchau. Hasta luego. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.